Si tu contenido se basa en Fortnite, Overwatch, Valorant, es momento de que empieces a compartirle a todos tus espectadores tu teclado y tu mouse. Esto va a dar un toque de profesionalismo único para que no solo tengas tu webcam y el gameplay. Soy Alexis y hoy te voy a estar mostrando cómo es que vamos a poner tu teclado y mouse en tu OBS. Lo primero que tenemos que hacer para esto es buscar Noboard en GitHub. Ya estando en la página principal de Noboard nos va a mostrar todas las características, documentación y propiedades. Nosotros nos vamos a ir a los releases y vamos a ir a la última actualización del programa. Ya estando aquí vamos a bajar un poco y vamos a descargar este zip. Ya descomprimido el zip vas a abrir el noboard.exe. Como ven no nos aparece nada. Vamos a activar todas las funciones dándole clic derecho y vamos a cargar un layout de un teclado dándole clic en Load Keyboard. Aquí te va a mostrar todas las categorías. Hay unas categorías que te muestran solo el teclado, otras que te muestran el mouse pero que no se ve tan bien. Nosotros vamos a ver las que sí se ven bien para esto. En la categoría vamos a escoger Joao 7 y aquí ya nos cargó todos los estilos. Ya una vez cargados los estilos tienes que encontrar cuál es el que más te gusta a ti. Tenemos unos que no les dan decoraciones a las teclas, otros que sí. Hay otros que solamente tienen la silueta si es que no quieres que se vea durante tu partida. Yo en este caso voy a seleccionar el blanco. Ya que tengan su favorito le van a dar en close. Esta ventana no la van a cerrar, la pueden dejar del programa que ustedes quieran, no va a interferir en nada. Ya nuestro OBS abierto, nuestro juego abierto, nada más vamos a agregar nuestra fuente y vamos a seleccionar el de captura de ventana. Le pueden poner el nombre que quieran. En la ventana van a seleccionar el Noboard. Yo recomiendo que quiten la captura de cursor por si es que llegan a abrir el programa por cualquier cosa, no se ve el mouse. Y listo, ya nada más faltaría quitarlo verde para que quede transparente y bonito. Para esto seleccionamos la fuente de la ventana, le damos clic derecho, filtros, le vamos a dar en agregar uno y fondo croma. Por defecto ya les va a poner el verde, entonces no hay necesidad de que hagan nada. Y eso sería todo. Ya nada más lo redimensionan, lo acomodan, lo ponen debajo de su webcam, donde ustedes quieran. Y si llegaste hasta esta parte del video, coméntame en qué juego lo vas a utilizar. Y si esta te funcionó, coméntalo, dale like, no olvides unirte al grupo de Discord de la comunidad, donde podrás publicitar tu contenido si eres streamer o youtuber. Yo me despido, muchísimas gracias, adiós.